pantalla en esta ocasión. Voy a pedirles por favor que abran su Biblia en Hebreos capítulo 2 y vamos a leer versículos del 1 al 4, por favor. Hebreos 2, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Estos pasajes, hermanos, me ayudan a mí a ver cómo hacer para cuidar una salvación tan grande. ¿Cómo hacer para cuidar una salvación tan grande? ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 1, o sea, el capítulo anterior? Ahí vimos que los hermanos hebreos estaban siendo fuertemente tentados a regresar a las ceremonias, a los ritos, a las cosas físicas, a las cosas visibles. El propósito del escritor es animar a sus receptores para que no hagan eso. Y para empezar, él les habla de la posición elevada que tienen al ser cristianos, de que se les dio un mensaje de forma superior a la de la ley y los profetas, ya que fue el mismo Hijo de Dios el que nos trajo la palabra. Fue el mismo Dios en forma de su Hijo que vino a la tierra para predicarnos el Evangelio del reino. Y ese Hijo de Dios es mencionado en el capítulo 1 como mejor que los profetas y más grande que los ángeles, porque realmente Cristo es mejor, su mensaje es superior. Él es más grande que los ángeles y que cualquier criatura, porque Él mismo fue el creador de ello. En este capítulo 2, amados hermanos, hay una advertencia en contra de apartarse de la fe, y esta advertencia está concentrada principalmente en los 4 versículos que acabamos de leer. Una advertencia en contra de apartarse de la fe. Ya los versículos que siguen es una discusión de la obra de Cristo. Vamos a enfocarnos solamente en la primera. ¿Cómo nosotros podemos cuidar esta salvación tan grande? Creo que la respuesta es fácil al haber leído estos primeros 4 versículos. He puesto a este punto, que es el único punto que vamos a ver, atendiendo la advertencia del escritor. Atendiendo la advertencia del escritor. Otra vez releyendo los versículos, pero deteniéndonos en unas pocas palabras difíciles de entender, vamos a ver que ellos tenían que considerar esta advertencia sobre la salvación. Miren nuevamente los versículos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra diligencia quiere decir prontitud. Quiere decir que se debe de haber atención en eso, una atención inmediata. Y ahí hace referencia a las cosas que hemos oído. Los hebreos podían deslizarse fácilmente si no prestaban atención a esta advertencia. ¿Qué era lo que habían oído los hermanos? Bueno,
Dios les había hablado por medio de su Hijo, el plan bendito de salvación, el Evangelio. El versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Bueno, aquí podemos preguntarnos a qué se refiere con el hecho de que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Bueno, se refiere a la ley de Moisés. En la ley de Moisés intervinieron los ángeles. No hay una claridad de cómo lo hicieron, pero intervinieron los ángeles y esta palabra fue firme. La intervención de los ángeles pues pudo ser simple y sencillamente porque estaban ahí ayudando a Dios, a las órdenes de Dios. Acuérdense que cuando Moisés recibe la ley en las tablas, hay algunos fenómenos que se suscitan ahí. Truenos, trompetas, cosas así, tormentas. Pienso que los ángeles intervinieron en eso. Y el escritor a los hebreos les está diciendo, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, por esa palabra que fue dicha por Moisés, al revelarse a ella, eran acreedores de castigo fuerte. Ese castigo era la muerte. Usted recordará en el caso de Nadab y Abiú en Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2, que por el solo hecho de poner un fuego diferente, que para Dios es extraño porque Él no se lo mandó, inmediatamente quedaron ahí muertos. Levítico 10, 1 y 2. Y ahorita más adelante vamos a ver en cuanto a la ley, de guardar la ley, en Levítico capítulo 10, en Deuteronomio 17, versículos del 2 al 12, y más adelante en otros versículos del mismo Deuteronomio vamos a ver acerca de esta ley. Pero esto era lo que los hebreos conocían. Y por esa razón ellos tenían que atender la advertencia del escritor de abstenerse, de deslizarse, de irse, de apartarse. Dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En la ley de Moisés, una persona que desobedecía la ley era muerta. ¿Cómo iban a escapar nuestros hermanos hebreos si descuidaban la salvación traída por el propio Hijo de Dios? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Verdad? Aquí se refiere a anunciada por Jesús y luego anunciada por aquellos que fueron testigos de Jesús, especialmente ellos, nuestros hermanos apóstoles y muchos hermanos que anduvieron con Jesús, hermanos del primer siglo. Dice lo que ellos iban haciendo, dice el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y con diversos milagros, y con repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí cuando dice según su voluntad es el repartimiento de dones milagrosos que el Espíritu Santo hacía. Esto permitía, amados, permitía que los hermanos tuvieran más y mejor evidencia de que todo iba de acuerdo al plan de Dios que ellos habían oído. Si no lo oyeron por sus abuelos, por sus padres, pues al menos lo habían oído en el ministerio de Jesucristo el Señor. Que ellos recordaran la enseñanza de Jesús en cuanto al trabajo sobrenatural y guía del Espíritu Santo para confirmar la palabra de Dios. Que vieran que era confiable y que Dios obró en el inicio y desarrollo de la salvación. Que reflexionaran seriamente en afirmarse como beneficiarios de esa obra redentora, porque de no hacerlo, estaban corriendo el peligro de caer de la gracia y por ende ir a la perdición.
Hablando un poquito, amados hermanos, si no tuviera sentido todo lo que hemos dicho hasta ahorita, de esta advertencia aplicándola a nosotros. Otra vez releyendo versículos 1 y 2, releyendo versículos 1 y 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Bueno, aquí pudiera comentar, amados hermanos, considerando los tiempos en los que vivimos y en la tendencia de la mayoría de la gente y especialmente de la mayoría de los cristianos, la advertencia aplicándola a nosotros, bueno, debemos de meditar y debemos de aceptar que estamos en una época en que tendemos a ser fríos o cuando mucho tendemos a ser tibios a lo que Dios nos regala. Decimos muchas veces, ¿qué puede pasarme? Él nos quiere mucho, Él nos comprende, Él nos va, de todas maneras nos va a dispensar nuestra frialdad o nuestra tibieza. Muchas veces decimos, amados, además no hago nada malo, solo no soy tan fanático, no soy tan religioso. Con ir una vez por semana es más que suficiente. Y esto choca, ¿verdad? Choca porque Dios dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Explicando un poco acerca de la palabra deslizarse, amados. La palabra deslizarse o deslicemos viene de un término que es pararoumen. Pararoumen. Y este término significa, fíjense lo que significa la palabra deslizarnos en este versículo 1, apartarnos, que fluyamos como el agua que se escapa de las manos o que va corriendo por un río, pasa sin dar la atención debida. Es el pago por ignorar la ley de Dios. Y además la palabra de Dios en el versículo 2, recordando, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Bueno, vamos a ver la retribución, amados. Y si ustedes me permiten cambiar ahora su Biblia a Deuteronomio capítulo 17, versículos del 2 al 12, por favor. Deuteronomio 17, versículos del 2 al 12. Y dice la palabra ahí, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido a servir y servido a otros dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después de que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, pareciere la verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti.
Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás a ellos. Te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Hermanos, esa es la retribución justa que se menciona en el versículo 2 de Hebreos 2. Esa retribución era que la persona que desobedeciera al mandato de Dios fuera muerta. Si había dos testigos, al menos esa persona debería de ser echada y muerta por el pueblo. Empezando los testigos, ellos eran los que iban a arrojar la primera piedra. O ellos eran los que iban a hacer lo primero que se tenía que hacer para desecharlos, para que fuera quitado el mal de Israel, el mal del pueblo. Al no hacer esto, amados hermanos, el pueblo estaba manchado. La gente de Dios quedaba manchada. Por eso era necesario que lo hicieran para que la mancha fuera quitada. Esa era la retribución. Esa era lo que se hacía con la persona que no obedecía la ley de Dios. Dice también en el capítulo 27, por favor, capítulo 27. Y veamos el versículo 26. Capítulo 27, 26, por favor. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Nos damos cuenta de lo terrible que era desobedecer la ley, el horrible castigo que merecía una persona que desobedecía la ley. Era reo de muerte. Creo que una de las cosas que no quisiéramos enfrentar nunca, y que si estuviera en nuestras manos evitarlo, lo evitaríamos, sería la muerte. Todos tememos a la muerte. Todos tememos o tenemos... no quisiéramos morir. Y muchas veces, amados, no nos damos cuenta de que estamos muriendo cada día, cada momento, cada vez que desobedecemos a Dios. Hay un dicho muy, muy conocido, al menos en mi tierra, que dice: amor con amor se paga. Amor con amor se paga. ¿Por qué es tan terrible la muerte que Dios hizo en el Antiguo Testamento y por qué es necesario que nosotros la veamos? Amados, el amor de Dios fue visible al darnos a su Hijo amado, como lo acabamos de leer y como lo leímos la semana pasada. El amor de Jesús, hermanos, entregar su vida por dejarnos el mensaje para poder accesar a Dios, para poder tener acceso al cielo. El amor de aquellos que Jesús escogió para dejar bien establecido el reino del cielo aquí en la tierra, y que ese reino lo tenemos a nuestro alcance gracias al trabajo de Jesucristo, sus apóstoles y muchos otros mártires.
La pregunta es, ¿estamos nosotros correspondiendo al amor de Dios? ¿Estamos correspondiendo a ese amor sacrificial de Jesucristo el Señor? ¿A ese amor sacrificial de los que Él escogió? Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo podremos escapar nosotros? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. La palabra descuidar en este versículo, hermanos, viene de otro término griego que es amelesantes. Amelesantes. Y esto quiere decir desatendimos, pero también quiere decir despreciamos. O sea, en otras palabras, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande? Y cuando nosotros despreciamos una salvación tan grande es cuando la descuidamos, cuando la desatendemos, cuando somos fríos, cuando somos tibios. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Claro que sí. El Señor Jesucristo nos trajo su mensaje y para confirmarlo, Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y esta palabra nos fue repetida y confirmada por los que lo oyeron al Señor. Primeramente los apóstoles, las hermanas que andaban con ellos, y luego una gran multitud de testigos. Más de 500 hermanos, dice la palabra de Dios. Y aún el apóstol Pablo, a quien se le apareció el Señor Jesús como el último, como si él fuera un abortivo. Es la palabra que dice Pablo. Todo esto es a favor de nosotros. Habíamos estudiado en semanas anteriores acerca de Hebreos capítulo 11, de esta gran nube de testigos que son mencionados en el capítulo 11 y confirmados en el capítulo 12. Nosotros tenemos una gran bendición y un gran privilegio, como los hermanos hebreos en el primer siglo. No tenemos ningún motivo para descuidar, para desatender, para despreciar a Dios. Porque ¿sería ese un pago para nuestro Dios, amados, después de lo que Él ha hecho? ¿Sería el pago a Dios despreciar esa salvación tan grande? ¿Sería un pago a Dios no corresponder al Señor Jesús y su obra y al trabajo y sacrificio de los apóstoles y de los hermanos del primer siglo? ¿Sería ese un pago, hermanos? ¿Ignorarlos? Claro que no. Por esa razón nosotros debemos de tomar la lección en estos versículos de cómo podemos cuidar esa salvación tan grande, apreciando lo que ellos hicieron, tanto el Padre, el Hijo, como todos los que le siguieron y aún la obra del Espíritu Santo. ¿Qué podemos agregar a este pensamiento? Bueno, podemos agregar lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, con diversos milagros, con repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Nosotros sabemos, amados hermanos, en la predicación del Evangelio, el Evangelio fue confirmado con milagros, con señales, con obras del Espíritu Santo. Este era el propósito de los milagros, amados. Confirmar la palabra de Dios. Confirmar que eran hombres de Dios los que iban predicando su palabra. Estos milagros eran temporales. Porque al confirmar la predicación de Jesús, los apóstoles y demás hermanos del primer siglo, dirigidos por el Espíritu Santo, la palabra fue recopilada, fue completada en el tiempo de ellos. Y esa palabra debe de seguir siendo objeto de nuestra atención, porque es de Cristo y es el Evangelio de salvación.
Así de que, amados hermanos, en estos versículos encontramos una buena reflexión de cómo cuidar la salvación, esa salvación tan grande. Y yo le aseguro que pudiéramos sacar 5, 10, 15, 20 puntos de cómo cuidar la salvación tan grande. Pero yo solamente le voy a decir uno. Para cuidar la salvación tan grande que Dios nos ha dejado, baste solamente amar a Dios. Amar a Dios y amar su obra. Si en eso basamos nuestra fe y nuestro ministerio, haremos todo lo que de ello depende. Si tenemos en nuestra mente fresco el hecho de que Cristo murió por nosotros y que por esa causa nosotros debemos de corresponder haciendo la voluntad de aquel que murió por nosotros, no tendremos ningún problema, hermanos, para poder poner al Señor en primer lugar antes que nada. Nuestros hermanos hebreos tenían que aprender que recordar es vivir. Ellos tenían que recordar lo que se había hecho para que ellos llegaran al grado en el que se encontraban de privilegio. Y si ellos aprendían a apreciar esa situación, ellos no tendrían problemas para afirmarse en el camino del Señor y empezar a crecer para llegar a ser buenos maestros de la palabra de Dios. Este es el mensaje, hermanos. Agradezco mucho su atención. Agradezco su paciencia. Y como siempre, si entre nosotros hay alguien que siente que ha caído de la gracia, es un buen momento para ponerse a cuentas. Si hay alguien que no ha obedecido el Evangelio y entiende que debe de venir a Cristo para que sea perdonado de sus pecados, haciendo la voluntad del Señor, entonces necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Dios les bendiga, hermanos, y este es el mensaje, y dejamos el lugar para los comentarios. Gracias. Muchas gracias, hermano Andrés, por la lección, siempre haciéndonos meditar y reflexionar en cuanto a la palabra. Voy a dejar lugar a los hermanos que quieran comentar, preguntar o tienen alguna duda, pueden también participar. Abra su micrófono y puede comentar o si tienen alguna duda. Pregunta, comentarios. Parece que está todo muy claro, hermano, la lección. Es uno de los textos bíblicos, hermanos, que a mí me ayuda mucho en cuanto a esto de poder meditar en esto que es la pregunta que hace acá es cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Esa es la preocupación de, en este caso, este servidor. Si Dios, hermano, fue justo, y es justo, porque sabemos que es justo, ¿cómo nosotros vamos a descuidar todo lo que Él ha hecho por nosotros, entregando a su propio Hijo en la cruz a morir y soportar tal aflicción para que nosotros no lo tomemos en cuenta o no valoremos lo que Él ha hecho por todos nosotros y por toda la humanidad? Es una pregunta donde uno tiene que meditar en ella para poder entender de que el Señor quiere que nosotros estemos siempre atentos a escuchar, a entender su palabra
Y esto es para que nosotros no nos apartemos de la comunión con Él. Hoy día, en estos tiempos tan difíciles que el mundo vive, muchos hermanos se han descuidado en cuanto a la salvación. Muchos hermanos no se están reuniendo, muchos hermanos no se están congregando, ya sea porque no se puede congregar, pero tenemos este medio, por lo menos acá en Chile todavía no tenemos la autorización para poder reunirnos. Quisiéramos estar físicamente, pero no se pueden porque tendríamos que entrar a dar un mal testimonio por la palabra, de reunirnos en contra de lo que está establecido en la ley. Pero tenemos este medio, que es lo virtual, que muchos o varios hermanos no quieren aceptar, pero es lo único que tenemos. Y esto ayuda mucho, o ha ayudado mucho a los hermanos a poder mantener nuestra fe y poder tener esta comunión. Entonces creo que también es una parte de la negligencia de muchos o varios hermanos a tomar lo que está a la mano, a lo que está en este momento difícil, que es poder estudiar por medio de esta plataforma, que nosotros por lo menos tenemos este método y nos ha ayudado mucho, y muchos hermanos muy agradecidos porque tenemos este medio para poder seguir adelante hasta que las condiciones de esta pandemia nos permitan poder perseverar presencialmente junto a los hermanos. Entonces, muchos han descuidado esta salvación. Y esto yo sé que a futuro, cuando volvamos, también va a tener su efecto, porque el hecho de estar cómodo en casa, calentito, sin pasar frío, ya prender el computador, ahí poder estudiar, conocer a otros hermanos, esto también es un peligro a futuro por la comodidad. Entonces creo yo que es una lección que nos ayuda también a entender todo lo que hizo Jesús, los apóstoles, los discípulos, para poder entregarnos esta salvación. Pregunta, hermana Sandra, ¿usted iba a comentar algo o preguntar? Primeramente, muchas gracias, hermano, por el estudio, que siempre nos hace reflexionar. Y también, o sea, reflexionaba como que en el antiguo pacto, ¿no es cierto?, era como que hacían algo mal y el juicio era como inmediato. Y tal vez el hecho de ahora de no ver ese castigo, tal vez hace que de repente descuidemos, no nos vayamos, como se dice, como por la línea correcta, e igual nos deslicemos. Pero la diferencia, bueno, siempre estando en la conexión con Dios, vamos a darnos cuenta y vamos a retornar, ¿no es cierto?, al camino. Pero tal vez será por eso que la gente pierde como el temor. Gracias, hermana, por el comentario y la pregunta. En el tiempo del Antiguo Testamento también hubo mucho desobediente. Hermanos o los hebreos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, con excepción de dos. De cerca de 2 millones de personas que salieron de Egipto, solamente de esas cerca de 2 millones, 2 personas entraron a la tierra prometida. Los demás que entraron a la tierra prometida fueron generaciones que nacieron en el desierto. Así que imagínese, hermana, sí, había un castigo inmediato. Había un castigo, había una acción inmediata. En la ley de Moisés, posteriormente ya cuando empieza la ley de Moisés, después de que cruzan el Mar Rojo y empieza Moisés a darle la ley, en esa ley, en el trayecto de eso, pierden la vida tantas gentes, y luego después, todavía en el tiempo de Josué, los jueces, vemos que por eso es muy importante que nosotros conozcamos nuestra naturaleza humana. La naturaleza humana siempre tiende a hacer lo contrario a lo que debe de hacer. Entonces,
en este tiempo hay esa tendencia, pero no es solo de este tiempo. Siempre ha habido esa tendencia, siempre. Pero ahora nosotros estamos luchando con esta generación. Y es en esta generación donde debemos de enfocar nuestro esfuerzo para animarles a no caer en la apatía, en la indiferencia, sino que siempre estén vivos en cuanto a las cosas de Dios. Y como usted bien decía, es a través de los estudios, a través de las pláticas con los hermanos, donde nos damos cuenta muchas veces de que algo anda mal, de que algo necesitamos hacer arreglos. Es cierto que no se pueden reunir ustedes ahorita, y quizás nuestros hermanos en Nicaragua todavía tienen la misma situación. Veo ahí el hermano Mario, de que no se pueden reunir también, pero nunca debe de quitarse de nuestra mente la reunión, hermanos. La reunión, esto nos ayuda para mantenernos activos, pero nos hace falta la reunión física, ¿verdad? Donde tomamos la cena del Señor, participamos de la ofrenda, tenemos comunión unos con otros y tenemos un contacto, aunque sea con la distancia o como sea, pero tenemos un contacto, que nunca se aparte eso de nuestra mente. Ahora, desafortunadamente, con esto de la pandemia, hay una tendencia más fuerte de la apatía a los servicios, pero regularmente los que son apáticos son los mismos que se reunían a fuerzas. Porque la persona, fíjese bien, la persona que se entrega de corazón a Dios, esa persona sabe que Dios es primero y no hay ningún obstáculo. Pero las personas que son apáticas o que siempre se está batallando con ellas son las que tienden a ser desobedientes. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no crezca ese número, sino al contrario, que crezca el número de personas que se afirmen en el camino del Señor. Sí. Así es, hermano. Hermano Mario, de pasada, mucho gusto en verle, hermano. Dios le bendiga. No sé si lo conozcan al hermano Mario de Nicaragua. Yo creo que sí lo conocen, ¿verdad? Sí, yo lo conozco al hermano Mario, lo he escuchado Sí. en la predicación con los hermanos ahí en Dos Hermanas, a la hermana Lorena también, Vargas. Ok, nuestra hermana Lorena también. Bienvenida, hermana. Yo siempre le envío a la hermana Lorena los links para que se conecte. Yo sé que a veces tiene estudio bíblico, pero qué bueno que el hermano Mario pudo conectarse. No tengo ni su teléfono, no tengo nada, así que quedamos la otra vez en estar en contacto, pero algo pasó que no pudimos hacerlo. Así que me alegro, hermano, que esté con nosotros. Gracias, hermano, igualmente. Un gusto, hermano Andrés. Sí, la hermana, pues, Lorena me pasó el link y por eso pude entrar. Gracias, hermano. Si no, no estuviera aquí, hermano. Sí, no sabía, la verdad que no sabía ni la hora ni que se reunían. Qué bueno, hermana. Pues, hermana Lorena, qué bueno. Yo pude contar. Y sí es interesante, hermano, lo que decía. Bueno, el año pasado que estuvo muy fuerte la pandemia, pues la iglesia local, nosotros pues dejamos de reunirnos. Y había hermanas que me llamaban y decían, hermano, ¿y cuándo nos vamos a reunir? ¿Y cuándo nos vamos a reunir? ¿Y cuándo nos vamos a reunir? Pero eran hermanas que cuando no estaba la pandemia no se reunían. Llegaban un domingo, otros días no, y así. Y ahora, como estaba el momento, decía, hermano, ¿y cuándo nos vamos a reunir? Hermano, cuando baje, bajó, y comenzamos a reunirnos. ¿Y qué? No llega. No llega. Simplemente, bueno, hay veces excusa o simplemente querer aparentar que están preocupados por reunirnos, pero realmente no es cierto, lamentablemente. Pero es así. Así es. Muchas gracias, hermano Mario. No sé si hay algún otro comentario que quieran agregar a la lección de nuestro hermano Andrés. Yo más que nada primero darle gracias al hermano y también súper interesante también el tema porque con referente cuando dice cómo escaparemos si perdemos la salvación, este es un tema primordial en la vida de cada uno de nosotros, porque uno se recuerda a Pablo cuando dice que él pelea la batalla diciendo que quizás mismo siendo heraldo pueda perder también en ese sentido. Y de verdad es que es algo tan
importante porque muchas veces por alguna cosa que nosotros podemos creer que es insignificante, podemos perder salvación. Y eso siempre estar atento, estar alerta, en el sentido de que es algo que es tan importante y a la vez tan delicado y tan frágil en el sentido también porque por una mala decisión o no sé, por tomar un camino equivocado de repente sin darse cuenta o dándose cuenta, puedes perder la salvación. Entonces es un tema muy importante porque de eso depende nuestra vida allá en los cielos. Así es, hermana Pili, muchas gracias. Gracias por su comentario, hermana. Acá también, hermano Andrés, por ejemplo, siempre hablando un poco ahí de cuando habla de las señales y prodigios, acá nos muestra que primeramente se predicó el Evangelio y dice que las señales y los prodigios y los milagros eran una confirmación de lo que se estaba predicando. No es que primero se hacía el milagro y después se predicaba el Evangelio, sino que era todo lo contrario. Primero se predicaba el Evangelio y las señales eran la confirmación del Evangelio. Lo que se estaba predicando era como una confirmación. Así es, hermano. Digo esto porque muchas veces he escuchado comentarios de que los milagros eran necesarios para que la gente pueda creer. Sí, no. ¿Mm? Sí. Entonces, viendo yo ahí en Juan, creo, no sé si me acuerdo bien, Juan 4 y tanto, cuando el hijo de un oficial, creo que era, no sé, bueno, la memoria, el oficial estaba clamando al Señor de que sanara a su hijo, y el Señor Jesús le dice, o sea, si yo hago una señal, ¿tú vas a creer? Entonces, y el Señor le dice que después vaya tranquilo que su hijo está sanado. Creo que está en acá, 4. Quería solamente agregar algo allí, hermano, Juan capítulo 4, versículo. Así, el hijo del oficial del rey. Y dice acá, por ejemplo, mire, versículo 47, cuando él oyó que Jesús había venido a Judea de Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque él estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? ¿No creeréis? Y el oficial dijo, Señor, baja antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, vete y tu hijo vive. Y el hombre creyó y la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, muchas veces se comenta o se había hablado algunas personas de que para poder creer se hacía el milagro primero y después se le predicaba el Evangelio. Y según lo que dice Hebreos, dice que no. Que esa era una confirmación de lo que se predicaba. Así es, hermano. Hay muchos pasajes que pudiéramos considerar en cuanto a el porqué de los milagros, y creo que ese sería un buen tema, hermano. El porqué los milagros, por qué fueron necesarios los milagros. Hay varias cosas, no es nada más la confirmación de la palabra, que era uno de ellos. Sin embargo, hay un texto por ahí que dice que Juan no hizo ninguna señal y sin embargo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y la gente venía al arrepentimiento y al perdón de pecados por el mensaje de Juan. Y Juan no les enseñaba nada. Lo que pasa es que, como dijo el Señor Jesucristo, o como dijo el apóstol Pablo, mejor dicho, que los judíos pedían señales, hermanos. Al Señor Jesucristo le dijeron, haznos una señal y creeremos en ti. Y los griegos pedían sabiduría. O sea, mientras que un grupo pedía señales, que eran los judíos, el otro grupo pedía sabiduría. Entonces, ahí se aplica eso de que por esa razón todavía hay la tendencia de mucha gente de creer que los milagros son para confirmar la palabra. O sea, que a fuerza se tiene que hacer milagro para decir que somos cristianos. Uh-huh. Y fue para confirmar la palabra, pero la palabra que se iba predicando y que se iba complementando, hermano.
al quedar ya completa, esa palabra ya no necesitó de esos andamios. A ver. A ver. Buen tema ese, hermano, ¿eh? Pues si gusta lo dejamos para la semana que entra, ese tema, hermano. Ya sea muy bueno, hermano, para ayudarnos ahí a aclarar algunas cosas que son importantes, porque, por ejemplo, hoy día probablemente existan las mismas enfermedades, los mismos problemas que en el primer siglo, y entonces hoy día no se hacen los milagros o no se sana la gente como en el primer siglo. Si hay epilépticos hoy día en el Antiguo Testamento, o sea, en el primer siglo había personas que eran epilépticas y el Señor los sanó. Hoy día, ¿por qué no se sana? Yeah. ¿O por qué hay enfermos ayer en el primer siglo y hoy día hay enfermos? ¿Por qué no el Señor no los sana? Entonces, todas esas son preguntas que muchas veces las personas hacen, y lo más hoy día con esto de lo que está pasando con la pandemia. Okay. Así que sería un buen tema, hermano. Así es, hermano. Dice el hermano Rangel que por qué no le envía el vínculo, que como es envidioso, hermano. No le quiero mandar el link, porque siempre me reclama que yo le envío y me dice no, porque estoy en estudio. Ok. No te sentí porque estoy en estudio, y ahora me está escribiendo y yo no le quería contestar. ¿Qué pasó? Yo no le quería contestar, pero está muy insistente, hermano. También me llenó. Pero después lo voy a contestar al hermano después que terminemos. Ok. No, sí, es terrible el Eduardo. Vamos a terminar, hermano, así. No sé si tienen alguna otra comentario, pregunta, algo que quieran agregar a los hermanos. Si no, vamos yo quería decir algo, darle las gracias al hermano Andrés. Y yo tuve una semana sin escucharlo y lo echaba mucho de menos su estudio, porque los estudios del hermano son claros, y le decía a mi hija, vas a escuchar al hermano porque los estudios que hace son muy claros, y a mí me encantan, así que le doy gracias, hermano, por eso. Gracias a Dios, hermana Duarte. Muchas gracias también por sus palabras. Amén. Gracias, hermana Fernandita. Quiero agradecer a los hermanos y quiero aprovechar al hermano Mario para que él nos despida de este estudio bíblico, hermano. Gracias, y ahí vamos a hacer el enlace con la hermana Lorena, que sea nuestro puente para poder, hermano, comunicarnos. Amén, y para tener su contacto. Amén. Hermano Mario, por favor. Hermano Mario, Sí. por favor incluya en la oración a la familia Algara y a la familia Solís de México. Ambos han perdido seres queridos y son hermanos muy queridos en México. Sí, he estado orando por ellos también. Gracias, hermano. Gracias. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, en el corazón de tus hijos fieles, llegamos a su bella y santa presencia a través de Cristo, quien es nuestro único mediador entre usted y nosotros, para darle infinitamente gracias, Padre, por este privilegio, este honor, Padre, que nos ha dado de poder estar reunidos a través de esta plataforma para poderle servir y glorificar a través de lo que hacemos. Gracias porque hemos podido orar, gracias porque hemos podido escuchar y meditar en tu bella y santa palabra. Bendice al siervo, Padre, hermano Andrés Pons, para que él siga exponiendo tu palabra. Dele la fuerza, dele el ánimo, dele la capacidad para que lo siga haciendo, Padre. Y así poder seguir instruyendo a más almas en la tierra. A nosotros que hemos sido oidores, Padre, le pedimos que esa palabra, esa semilla, haya caído sobre buena tierra, para que pueda producir al 100% en nuestra vida diaria. Para que así, Padre, cuando la practiquemos, la podamos enseñar a quienes no la conocen. Para que así ellos también puedan gozarse de este privilegio y de este honor de conocer tu palabra, de conocer la verdad y poder venir a ser libres, Padre, del pecado. También le pedimos, Padre, por todos los enfermos, que usted siempre ponga su mano poderosa y sanadora sobre cada uno de ellos. Ayuda a aquellos que están en los hospitales, ayuda a aquellos que están en las clínicas, ayuda a aquellos que están en sus hogares o en la cárcel, Padre, batallando contra este virus o cualquier otra enfermedad. Pero sobre todo, Padre, por
la enfermedad más terrible como es el pecado. Te pedimos también por todos los hogares que están sufriendo, Padre, la pérdida de algún ser querido. Te pedimos, Padre, que usted les fortalezca, les anime, les dé la fuerza en estos momentos tan difíciles que ellos están pasando. La familia Algara, Padre, por la partida de nuestro hermano, papá de ellos, Padre, que usted les dé fuerza y les ayude siempre. También por nuestro hermano, todos aquellos hogares, Padre, que han fallecido algún ser querido, que usted pueda estar con cada uno de ellos. Sabemos que pasamos momentos difíciles, Padre, pero que usted tiene control sobre toda esta situación. Bendícenos, Padre, guárdanos y protégenos para hacer siempre tu voluntad y no la nuestra. Todas estas cosas se las rogamos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Que Dios te bendiga mucho. Gracias. Agradeciendo a cada uno por su presencia y por aceptar nuestra invitación. Que Dios le bendiga y que tenga una buena noche. Gracias, hermano Mario. Gracias, hermano. Hermano Lorenzo, Dios le bendiga. Muy buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga. Chao, hermano John, hermano Enrique, hermano Luis. Chao, Hermano Andrea, chao, Chelito. Chao, chao. Que descansen, hermano. Muy buenas noches, amados. Dios les bendiga.